Ana y estoy aquí para ayudarte con la asignatura de español. Si nunca te has acercado a la literatura, hoy aprenderemos qué son los géneros literarios y nos adentraremos en el narrativo. Jorge Luis Borges una vez escribió: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. En efecto, leer es una actividad increíble. ¿Cuál es tu libro favorito? Los géneros literarios son las categorías o grupos en los que clasificamos las obras literarias. Esta división se hace de acuerdo al contenido y estructura de las obras. Podemos identificar 4 grandes géneros: lírico, dramático, didáctico y narrativo. Cada uno de ellos tiene características que los distinguen. A su vez, existen subgéneros o formas literarias. Veamos cada una de ellas. Lírico. Aquí se integran las obras expresadas generalmente en verso, es decir, los poemas. Un poema tiene múltiples formas métricas y de acuerdo con esto tienen distintas formas literarias. Por ejemplo, soneto, romance, égloga, elegía, oda, haiku. Dramático. Son obras hechas para la representación teatral. Se caracterizan porque el diálogo entre los personajes estructura la obra. Sus formas literarias son tragedia, comedia, melodrama, farsa, tragicomedia. Didáctico. Es un género que tiene la finalidad de divulgar ideas y pensamientos. Se escriben con una intención artística y con un lenguaje elaborado. Algunas de sus formas son ensayo, crónica, aforismo, biografía, artículo, informe, fábula. Narrativo. Solía llamársele épico. Su principal característica es que existe un narrador que cuenta una historia. Las obras pueden representar la realidad o crear una ficticia. Sus formas literarias son epopeya, cantar de gesta, cuento, novela, minificción. Veámoslas una por una. Epopeya. En la antigüedad se escribían las obras en verso. Es por eso que las epopeyas son poemas extensos que narran hechos épicos y heroicos de un pueblo. En ellas hay un héroe que es digno de recordar. Tienen un carácter mitológico. Por ejemplo, la Odisea de Homero, que data del siglo VIII a.C. En la obra se narra la travesía del héroe, Odiseo, que regresa a su hogar después de la guerra de Troya. Odiseo pasa múltiples pruebas y batallas que logra vencer gracias a su inteligencia. Cantar de gesta. También son poemas extensos. Surgen durante la Edad Media. En ellos se narran las hazañas de un héroe cuyo comportamiento era ejemplar para la sociedad medieval. Estas obras eran difundidas por juglares, hombres que iban de pueblo en pueblo recitando en voz alta las historias, ya que la mayor parte de la población no sabía leer. En España hubo muchos manuscritos que perduraron. Por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, que trata del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que al perder la confianza del rey es desterrado. El Cid hará notar su nobleza y valor acompañado de Babieca, su caballo. Cuento. Es una de las formas más comunes. A todos nos han contado un cuento. Lo podemos definir como una narración breve en la que solo se cuenta una historia y tiene pocos personajes. Su argumento es sencillo. Un buen cuento debe de ser capaz de atrapar al lector y sorprenderlo. Para Julio Cortázar, la novela gana por puntos, pero el cuento gana por nocaut. Los cuentos prácticamente pueden tratar de cualquier tema. Pueden ser realistas, de terror o fantásticos. Quizá los cuentos más conocidos y leídos en todo el mundo son los de los hermanos Grimm, publicados en 1812. Entre ellos se encuentran Caperucita Roja, La Cenicienta o Hansel y Gretel. Aunque los cuentos no son nada parecidos a las películas que seguro has visto. Te invito a leerlos, te llevarás una gran sorpresa. Novela. La forma más fácil de diferenciar una novela y un cuento es la extensión. Una novela es más larga y compleja.
Puede presentar más de una voz narrativa, tramas, espacios, tiempos y personajes. Muchos investigadores consideran que la primera novela moderna es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, ya que presenta innovaciones y originalidad frente a otros textos de su época. Es un libro en donde hay muchas historias intercaladas que se desarrollan en distintos tiempos y espacios, y lo más increíble es que tiene alrededor de 200 personajes que intervienen en la acción. Actualmente, la novela y el cuento son las formas literarias más prolíficas. Te puedo recomendar mis dos novelas favoritas de la literatura mexicana: Los recuerdos del porvenir de la escritora Elena Garro y Los años falsos de Josefina Vintero. Tipos de novela. Existen categorías que nos sirven para clasificar las novelas según su temática y estructura. Aquí te dejo algunas: realista, policial, caballería, pastoril, histórica, picaresca, fantástico, realismo mágico, terror, indigenista. Minificción. La minificción es un tipo de texto narrativo relativamente nuevo. Consiste en contar algo en apenas algunos párrafos. Es lúdica e ingeniosa. Se vale de los juegos de palabras, obviedades y el humor. Lo curioso es que cuenta con todos los elementos de una narración en muy pocas palabras. Mira estos ejemplos. Sueño número 69. Despiértese, despiértese, que es tarde. Me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, que buena falta le hace, le contesto yo. Pero el muy obstinado me sigue soñando. El triángulo amoroso. La ballena macho estaba desolada porque su mujer se había enamorado de un submarino. El rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. Elementos de la narración. Todas las narraciones se componen de trama, personajes, tiempo, espacio y narrador. Trama. Es el conjunto de acontecimientos que se van desarrollando en la obra narrativa. Son sucesos que se ubican en un tiempo y espacio determinados. Para identificar la trama puedes hacer la pregunta: ¿de qué trata? Personajes. Son quienes hacen parte de la historia que se narra, de manera que cada uno de ellos tendrá un papel importante dentro de la obra. Los personajes realizan acciones, tienen diálogos, interactúan, etc. Tiempo. Expresa el orden y la duración de los acontecimientos que se cuentan. Puede ser lineal. Aquí las historias tienen un principio y un fin. Anacrónico. Las historias no respetan el orden lógico del tiempo. El relato puede comenzar justo a la mitad, sin dar contexto y explicarlo a lo largo de la narración. A este le llamamos in media res. Ruptura temporal. En la analepsis el narrador vuelve al pasado y en la prolepsis el narrador anticipa acciones. Contrapunto. En este tipo de historias se entrecruzan distintas narraciones que coinciden con personajes o situaciones. Circular. La historia comienza y termina de la misma manera o con la misma situación. Espacio. Se trata del marco físico en el que se sitúan los personajes. Vincula espacios geográficos y también sociales que serán la sede en la que ocurren las acciones. Algunos escritores sitúan sus historias en lugares reales. Por ejemplo, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco se sitúa en la Ciudad de México. Por otro lado, hay escritores que deciden inventar un lugar para el desarrollo de su historia, como Gabriel García Márquez, que inventa el pueblo de Macondo en 100 años de soledad. Narrador. Es quien cuenta la historia. Su función se desarrolla de acuerdo al tipo. En el libro La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes existen los 3 tipos de narrador. Veamos los ejemplos. Narrador protagonista. Narra en primera persona. Es el mismo protagonista el que narra su propia historia.
Yo, y no solo yo, otros hombres, podríamos buscar en la brisa del perfume de otra tierra, el aroma arrancado por el aire a otros mediodías. Vuelo, vuelo, lejos de mí, lejos de este sudor frío, lejos de estos gases inflamados. Las obligué a abrir la ventana. Puedo respirar lo que guste, entretenerme escogiendo los olores que el viento trae. Narrador testigo. Habla en tercera persona. Es capaz de narrar según lo que ve. Sabe lo mismo que el lector. Tú ayer hiciste lo mismo de todos los días. No sabes si vale la pena recordarlo. Solo quisiera recordar, recostado allí, en la penumbra de tu recámara, lo que va a suceder. No quieres prever lo que ya sucedió. Narrador omnisciente. Está fuera de la historia y conoce los sucesos detalladamente. Utiliza la tercera persona. Este tipo de narrador incluso sabe lo que piensan los personajes. Él apartó las cortinas y respiró el aire limpio. Había entrado la brisa temprana, agitando las cortinas para anunciarse. Miró hacia afuera. Estas horas del amanecer eran las mejores, las más despejadas, las de una primavera diaria. No tardaría en sofocarlas el sol palpitante. Algo muy interesante es que los narradores no siempre son personas. Hay libros en donde el narrador puede ser el espacio o un animal o un objeto. Por ejemplo, en el libro Opio en las nubes, el narrador es un gato. Adentrarse en la literatura es una oportunidad increíble para descubrir múltiples realidades y para divertirte mucho. Recuerda siempre que en algún lugar hay un libro esperándote. Yo me despido. Espero haberte ayudado y nos vemos muy pronto para resolver todas tus dudas sobre la lengua española.